seguridad ciudadana. En Perú, el gobierno de Dina Boluarte está buscando crear la policía del orden y la seguridad, una suerte de categoría especial para incrementar el número de agentes uniformados que resguardan las calles en este país. Se trata de un grupo que no llegaría a ser un policía tal cual, no está dentro de la categoría policial. Es algo entre el serenazgo, que es el servicio de policía municipal, y la Policía Nacional. Por eso se habla de una nueva categoría con un nuevo régimen salarial y una etapa de formación cercana a los 6 meses. Esto también ha generado críticas, pero hay autoridades locales, sobre todo alcaldes, que están apoyando esta propuesta comentada durante su discurso de Fiestas Patrias por la presidenta Dina Boluarte. 43 alcaldes están a favor de la creación de esta policía de orden y seguridad, pero les decía que hay dudas sobre todo en la formación que van a tener estos nuevos agentes de seguridad y también será suficiente para contrarrestar el enorme déficit de policías que sufre el Perú. Para comentar esta situación vamos a conversar con un exministro del Interior de Perú, el señor Rubén Vargas, que a esta hora se conecta con nosotros. Señor Vargas, lo tenemos ya en imágenes, le agradezco su tiempo. Santiago Gómez le saluda. ¿Cuál es su opinión sobre este proyecto para crear la Policía de Orden y Seguridad? ¿Le parece un proyecto auspicioso? ¿Le parece que dará buenos resultados? Muy buenas tardes. Santiago, buenas tardes. A ver, antes de responder en especificidad tu pregunta, creo que es necesario hacer de manera muy resumida, muy rápida, la situación de inseguridad en la que nos encontramos. Desde mi punto de vista y a partir del resumen previo que tú has realizado, el Perú en este momento está pasando por la peor crisis de seguridad a lo largo de toda su historia republicana. En los 200 años de vida republicana, de vida independiente, no hemos tenido una amenaza tan crítica que naciera, que estuviera vinculada al crimen organizado y al delito callejero, al delito cotidiano. Estamos en una situación bastante crítica respecto a la crisis política, por supuesto, que debilita a los gobiernos que tenemos, pero también tenemos a una situación en la que la policía está particularmente dañada, está particularmente debilitada como consecuencia del desastre que fue el desgobierno de Pedro Castillo. Y en paralelo, digamos, las economías ilegales que florecen en el Perú, me refiero al oro ilegal, a la minería vinculada al oro ilegal, a la coca y a la cocaína, a la trata de personas, a la tala ilegal de maderas, de árboles forestales, etcétera, en conjunto hacen de que en términos de seguridad estamos en esa crisis que te menciono. Y por añadidura, estamos justamente en este momento estamos siendo víctimas del ingreso de organizaciones criminales transnacionales de Venezuela, el Tren de Aragua, de Ecuador, una estructura criminal parecida al Tren de Aragua, llamada o identificada como los Tiguerones, y también una estructura criminal que está ingresando desde Brasil, llamado el Comando Vermelho. Como sabemos, este Comando Vermelho es una estructura criminal transnacional que está presente en Paraguay, que tienen alguna presencia también en Argentina, en Uruguay, y que ahora están entrando al Perú por el oriente peruano, por la región Loreto, que colinda con Manaos al norte de Brasil, y están siguiendo exactamente la ruta de la producción de coca y de la cocaína. Entonces, este conjunto de cosas hacen eso que yo digo, eso que estoy señalando como que estamos pasando por el momento más crítico respecto a la inseguridad ciudadana y a la inseguridad como consecuencia del crimen organizado. En este contexto, el gobierno presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para crear la llamada Policía del Orden y Seguridad o una policía básica. La verdad es que, digamos, en términos de modelo de policía, sabemos que hay, por ejemplo, en Colombia y también en Chile, modelos similares a este. Digamos que esa experiencia en estos dos países no ha sido mala.
Especialmente conozco la experiencia de Colombia y creo que ese modelo se ha articulado más o menos bien al déficit de policía que tenían en ese país. Sin embargo, en el caso peruano, tengo serias dudas de que esto pueda funcionar, principalmente por la situación absolutamente precaria en la que se encuentran los centros de formación policial, especialmente de los suboficiales. Y muestra de esa precariedad es precisamente la noticia, las imágenes que tú has pasado respecto a cómo acompañan a las exequias o al velatorio de ese compañero que murió en un accidente de tránsito, y que el acompañamiento de alumnos y suboficiales de la policía es básicamente a la usanza o a las formas que siguen organizaciones criminales, especialmente vinculadas al Tren de Aragua. Entonces, cuando vemos a alumnos de la policía o a subalternos de la policía acompañando a su compañero fallecido en esas formas, sin duda que tenemos que decir algo no está bien. Y si son alumnos en formación, sin duda tenemos que cuestionar a los centros de formación. Y creo que ese es el ejemplo de que, digamos, me revela de mayores comentarios para señalar que precisamente por esa precariedad en los centros de formación, esta propuesta de la policía básica o llamada de la policía del orden y seguridad probablemente se convierta en parte del problema y no la solución. Correcto, usted hacía esta introducción sobre el mapa de la criminalidad en Perú y uno de los principales puntos en contra, o por lo menos de las críticas que se ha hecho a esta nueva unidad policial, es el poco tiempo de formación que podrían tener quienes aspiren a convertirse en agentes de orden y seguridad. El ministro del Interior peruano ha dicho que la formación podría variar entre 6 meses o 1 año y que podrían hacer uso de armas de fuego. ¿Qué le parece este tiempo y también esa prerrogativa? Poder utilizar armas de fuego que, recordemos, no lo pueden hacer los agentes municipales, los serenos municipales, que es otra división de seguridad en el Perú. Mira, considerando que estamos hablando de un nivel inicial de policía, es decir, que está por debajo del personal subalterno, de los suboficiales en la estructura policial, el proceso de formación de 1 año para los que no hicieron el servicio militar obligatorio y de 6 meses para los que sí hicieron, si fuese una formación intensa profesional, digamos, podría ser razonable, especialmente como te dije, si consideramos que experiencias similares en otros países no ha sido mala. Sin embargo, nuevamente, mi observación pasa por el lado de la situación precaria en la que se encuentran en este momento los centros de formación en el Perú. Eso hace, desde mi punto de vista, inviable este modelo. No hay forma de que en 1 año o en 6 meses esta policía pueda convertirse en esa necesidad de generar mayor presencia policial en las calles en este momento tomadas por la delincuencia. Si a ese joven se le da el uniforme de la policía, se le da un arma de fuego letal, sin una formación adecuada, creo que estamos convirtiéndolo en un problema y no una solución. Tremendo lo que dice señor Vargas, porque aquí la situación es, por supuesto, también de una urgencia. ¿Cómo hacemos entonces para revertir en Perú esta urgencia, esta falta calculada en 50.000 agentes, ha dicho el ministro? Faltan por lo menos 50.000 agentes para que el Perú pueda tener un cuerpo policial que permita controlar la seguridad. ¿Cómo hacemos para revertir ese déficit? A ver, mira, el promedio, digamos, el promedio razonable que Naciones Unidas señala de efectivos policiales es de 300 agentes por 100.000. En Perú, en efecto, está más o menos de 250, 260 agentes por 300.000 personas. Sin embargo, creo que lo que necesitamos acá, dado el contexto y los elementos que estamos conversando, que estamos analizando, lo que necesitamos es una reforma más integral, una reforma a profundidad del cuerpo policial y en general del sector interior. Ahora mismo, hoy, estamos discutiendo de cómo es posible que sigan en actividad 8 generales de la policía que pagaron al expresidente Pedro Castillo para ascender. Según la carpeta fiscal, estos 8 coroneles pagaron entre $25.000 y $40.000
para ascender al presidente Castillo. Y bueno, ascendieron y están ahora en actividad. Y además en puestos en direcciones policiales operativas muy importantes, estratégicas. Entonces creo que hemos llegado a un punto, a un nivel en el que tenemos que hablar de una estrategia, más bien de un proceso de reforma profunda, completa, integral, que nos permita tener una policía más moderna para enfrentar estos difíciles retos que estamos ahora señalando. Creo que se podría empezar respecto al tema de una mayor presencia policial, por ejemplo, teniendo una gestión mucho más eficiente, mucho más profesional del actual número de agentes que se tiene. ¿Cómo? La Policía Nacional está involucrada, por ejemplo, en controlar, en dirigir el tránsito en las ciudades del país. Claro. Y están allí involucradas más o menos 6.000 agentes. 6.000 agentes. La pregunta que me hago es, ¿no deberíamos utilizar de manera más eficiente a ese oficial que lo hemos formado 5 años o a ese subalterno que lo hemos formado 3 años, en vez de estar parado en un semáforo haciendo lo que hace el semáforo? ¿No deberíamos estar más bien esperando que esos policías, esos 6.000 policías, estén brindándonos seguridad? ¿Por qué la actividad o la función de dirigir el tránsito no se encargan los municipios? Creo que ese es un tema que hay que empezar a discutir. Correcto. El segundo tema que creo que deberíamos empezar también a discutir es que si se necesita de manera urgente que hayan más policías en las calles, ok, entonces que el gobierno compre los días de descanso o los días de franco a los policías que están en esa condición. Correcto. Y creo que ahí se podría fácilmente hasta duplicar el número de agentes que se necesitan en las calles. Y por supuesto, no es suficiente con que se tengan más policías. El gobierno tiene que prestarle más atención en la parte logística, en la parte tecnológica y por supuesto en la especialización. Ese conjunto, ese paquete de cosas es lo que necesitamos escuchar del gobierno y no medidas efectistas que la verdad complican más el problema. Interesantes propuestas de Rubén Vargas, exministro del Interior peruano, que ha estado con nosotros comentando esta propuesta, este plan del gobierno central de crear una nueva policía de orden y seguridad. Señor Vargas, le agradezco por su tiempo. Tenga buenas tardes. Encantado. Buenas tardes.